Señoras y señores, saludamos ya en esta noche 11 de agosto del 2020. Nos complace de sobremanera recibir en nuestro set de entrevistas, en nuestro canal digital desde el Cantón Yaguachi. Seguramente el doctor conoce mucho de nuestro cantón, muy versado en temas de historia, de derecho, seguramente que es así. Su hermano al menos bastante ligado en nuestro cantón, yo sé por qué le digo, su hermano Héctor. Vamos a saludar con el doctor Ricardo Vanegas. Saludos, doctor. Antes de iniciar con la temática y la propuesta de la entrevista de hoy, quisiéramos que usted salude con la amable audiencia y televidentes de Aroma TV en el Ecuador y fuera de nuestra frontera patria. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Buenas noches, gracias por la entrevista. A mis colegas del Cantón Yaguachi, un abrazo digital, siempre los tengo muy presentes. Y claro, su cantón lo conozco bien, sobre todo los famosos cakes de los Reyes, de los que yo soy fanático y mando a ver siempre. Efectivamente, doctor, un lugar tradicional que es parte de la historia de Yaguachi. Generación tras generación, la familia Reyes ha hecho historia y todavía existen, aunque reducido el trabajo, pero todavía existe, doctor. Ojalá pronto lo tengamos por acá. Siempre los mando a ver yo. Excelente, doctor. Seguramente usted da crédito de la calidad del producto que ofrece como dulce, como manjar del Cantón Yaguachi. Doctor, vamos a iniciar el diálogo de hoy. Hay mucho que conversar definitivamente. El tema planteado para hoy está determinado de la siguiente manera. Crisis judicial en el Ecuador. Puede ser un paradigma quizás, a lo mejor estamos equivocados en esa apreciación o en la consignación de ese título de la entrevista. Antes de pasar a hablar propiamente con el tema planteado, yo quiero, para que los televidentes conozcan, dar a conocer un breve perfil del doctor Ricardo Vanegas, el entrevistado del día de hoy. Señoras y señores, un distinguido caballero, no tengo el honor de conocerlo personalmente, a su hermano sí. Estamos ya para la entrevista. El distinguido invitado de esta noche, señoras y señores, se desempeña en el libre ejercicio como abogado de la República y en los tribunales del Ecuador. Actualmente es candidato a presidente del Colegio de Abogados del Guayas, ex presidente del Colegio de Abogados del Guayas, ya fue en 1997 hasta el 2003. Y de la situación que se ha dado también se puede informar, Fedatario Nacional de Abogados del Ecuador en el periodo 2000-2003. Entre el perfil, modestamente, del invitado de esta noche. Como hemos dado a conocer primero su presentación como corresponde, como candidato actual al Colegio de Abogados, dicho sea de paso, un proceso electoral bastante entrampado, lo he visto. Algunas cosas han sucedido ahí y el proceso sigue en firme, han habido acciones legales, judiciales. El proceso de elección del nuevo directorio del Colegio de Abogados sigue adelante. Usted es el candidato de la lista número 2 de lo que estamos conociendo. Vamos a conversar algo del Colegio de Abogados, alguna otra pregunta relacionada con eso y entramos al tema de lleno. ¿Qué le parece, mi autor? Me parece bien, muchas gracias. Efectivamente, yo ya fui presidente del Colegio de Abogados del Guayas allá en mi recordada juventud. Soy el presidente más joven que ha tenido nuestra institución, 31 años. Y fui presidente de la Federación de Abogados del Ecuador también en el año 2000, entre otras funciones que he desempeñado. Actualmente soy presidente de todas las empresas de seguridad a nivel nacional y en el Guayas también. El Colegio de Abogados es una institución noble que lamentablemente durante los últimos años no ha sido debidamente representada y ha sido involucrada en una cantidad de escándalos que son públicos. Y por eso un numeroso grupo de colegas de todas las edades y condiciones me visitaron en octubre del año pasado para pedirme que yo participe en el nuevo proceso electoral. La intención es recuperar la dignidad de nuestra entidad y recuperar todas las obras que yo dejé hechas hasta el año 2003 y que quienes la reemplazaron se encargaron de irlas desapareciendo.
y eso evidentemente ha causado un daño a, a nuestra profesión y a nuestra institución. Y es que debe comprenderse que los líderes gremiales deben anteponer los intereses del gremio a los intereses de la política nacional. Y quienes nos han representado se han preocupado más de su bienestar personal y de la política nacional y no de los intereses del gremio. Y eso tiene que cambiar. Por eso, usted bien lo ha dicho, se han entrampado este proceso porque desde el principio yo era el candidato y sigo siendo el candidato ganador. El número de profesionales del derecho que me respaldan se ha ido incrementando. Si la elección se hubiese dado en febrero, ganaba. Si se daba en marzo, reganaba. Si se da ahora, barro. ¿Por qué? Porque durante la pandemia, la única lista y el único candidato que se dejó ver entregando aquí de alimentos, medicinas, féretros, haciendo seminarios online internacionales, porque yo empecé haciendo los seminarios aquí en el país, sobre todo en Guayaquil, en Durán, en San Borondón y en Milagro. Lo seguimos haciendo online cuando hubo la pandemia. Y cuando terminó la pandemia, fuimos el único candidato que salió totalmente protegido a reclamar por el maltrato que recibían los abogados para presentar los escritos. Eso está muy presente en nuestros colegas porque se dan cuenta que yo soy un líder gremial auténtico que representa los intereses y la defensa de los abogados. No podemos en nuestro ejercicio profesional dejarnos intimidar. Y por eso yo me encuentro en el corazón de cada abogado de esta provincia que necesita que las elecciones se hagan ya. ¿Para cuándo está previsto el proceso electoral, doctor? Mire, el Tribunal Electoral ha convocado para este 4 de septiembre, pero la semana pasada, cuatro candidatos, los otros cuatro candidatos, los cuatro juntos, pidieron al tribunal que las elecciones se vuelvan a suspender. De ahí se desnudaron, porque entonces esos cuatro candidatos son los que quieren que Salazar continúe en el ejercicio de la presidencia del colegio. Y es que las elecciones se iban a hacer, Dios mediante, este 4 de septiembre, porque el COI cantonal ya había autorizado, porque la elección no es una reunión social. Los abogados no nos vamos a reunir para una fiesta. Los abogados vamos a ir a votar, vamos a hacer la fila como la hacemos en los bancos, como lo hacemos cuando vamos a pagar el agua, la luz al municipio. Hacemos una fila con todas las medidas de bioseguridad. Entramos a votar, salimos de votar. Habían dos recintos electorales ya determinados, pero ellos se quejaron diciendo que se ponía en riesgo la vida y la salud de los abogados cuando, perdónenme, todos los abogados salimos a trabajar desde que se abrió la posibilidad de hacerlo y todos nos cuidamos, todos andamos con nuestras mascarillas y con todas las precauciones que tenemos que tomar. Entonces, no es que no se iban a tomar las precauciones, se las iba a tomar, porque eso es lo que consta en el informe de bioseguridad a través del cual el COI autorizó. Pero ellos, reitero, con el afán de que Salazar siga siendo presidente del colegio, pidieron una nueva suspensión. Yo no sé qué va a resolver el tribunal, porque eso ya es una decisión del tribunal, ¿verdad? Lo que sí le quiero decir es que si el tribunal decide suspender este proceso, atendiendo la nueva recomendación del COI, que dice que deben haber no dos recintos, sino más recintos electorales, y que debe inclusive votarse en los cantones fuera de Guayaquil. Y finalmente que debería también ver la posibilidad de votarse con correo electrónico o el voto electrónico. Los caminos están ahí. Si usted quiere que los abogados y abogadas no corran ningún riesgo en el desarrollo de este proceso electoral, hagan el voto electrónico. ¿Qué riesgo puede haber en votar electrónicamente? Todos los abogados tenemos a través de nuestros celulares la posibilidad de ejercer ese derecho. Y no va a pasar nada. Yo se lo he dicho a todos y se los vuelvo a decir, sin temor.
el día que sean las elecciones, nosotros queremos que hayan las votaciones porque estamos convencidos que el abogado al momento de votar va a hablar y nos va a elegir como su nuevo presidente por los próximos 3 años. Doctor, ¿cuántos enlistados en el padrón se encuentran? ¿Cuántas listas son? Me da la impresión que son 5 listas y había, me parece, un dilema en que votan los que están al día, los que no están al día, o todos los que quieran votar. ¿Cómo está normado aquello a través del Tribunal Electoral? A ver, en el estatuto se establece que deben votar solo los que se encuentran al día en sus pagos sociales. Pero cuando yo era parte del directorio de la minoría, yo recomendé y solicité que voten todos. Una elección en la que participen todos los abogados. Y además solicité que se condone la deuda de todos los abogados hasta diciembre del año 2019. Y efectivamente se condonó la deuda de todos los abogados hasta diciembre del 2019 y votan todos. Todos los abogados afiliados hasta diciembre del año 2019 están aptos para votar. ¿Cuál es el padrón? ¿Cuál es el número? Hasta antes de la pandemia eran 16.308, 309. Hoy los fallecidos en nuestra profesión superan los 200 abogados. Así que debemos estar votando alrededor de 16.100 en el padrón. Interesante padrón. Les hablo de los fallecidos que nosotros conocemos, porque también hay personas que nosotros no conocemos, que no, a lo mejor no hemos podido tener contacto de saber que han fallecido, ¿verdad? Entonces, a lo mejor son un poquito más los fallecidos. Después de la ciudad de Guayaquil, ¿cuál es la ciudad que tiene una gran cantidad de profesionales del derecho que están alineados a la Asociación de Abogados? Bueno, hay hay 2 ciudades que tienen un número muy importante de profesionales, Durán y Milagro. Ellos deben tener cada ciudad alrededor de unos 800 a 1.000 abogados, cada ciudad. Y luego está San Borondón. San Borondón también es una ciudad que tiene alrededor de 200 colegas. Y bueno, y luego va a estar Daule, porque Daule también ahora, usted sabe, muchos colegas viven en Daule, en ciudades que van bien la Aurora, pero realmente son de Daule. Así que hay estos cantones que son grandes y más allá está Naranjal, que también es una ciudad que tiene un número importante de electores. Sin considerar que están todos alineados, muchos deberán estar ejerciendo, pero muy independientemente del colegio, mi doctor. Bueno, es que solamente pueden votar los que están afiliados al colegio. Los que no están afiliados al colegio son alrededor de 18.000 más, que deberían, a través del nuevo colegio que yo voy a presidir, vamos a cobrar 0 cuota de inscripción para que todos esos abogados que están fuera del colegio se integren. Todos tienen que ser parte de nuestra institución. Las puertas están abiertas. Sin querer hacer proselitismo, doctor, sin querer hacer proselitismo, ¿qué es lo mejor de su propuesta como candidato? Tener un colegio incluyente, ser un colegio que va a dar opinión frente a los problemas del país y que vamos a defender a los abogados en su ejercicio. Cuando yo le he dicho que quiero recuperar las obras que yo dejé, ahí está el centro penitenciario. Nosotros tenemos oficinas en las cárceles de hombres y de mujeres que construimos con dinero del colegio y que quedaron funcionando con todas las comunidades, aire acondicionados, escritorios, computadores. Todo eso se perdió. Hoy, cuando los abogados quieren ingresar a los centros penitenciarios, nos revisan todo, prácticamente nos desnudan para poder entrar. Y eso me parece que es un atentado a nuestra dignidad y a nuestro ejercicio profesional. Eso nosotros tenemos que ejercer un mayor control. Abogado, doctor, una pequeña inquietud tengo. No sé si me equivoco yo o yo estoy con una percepción equivocada, pero me da la impresión, exactamente no puedo decir si fueron 10, 15 o no sé cuántos años atrás, pero visité el Consejo de la Judicatura y pude verificar un lugar en un rincón de uno de los pisos, una oficina o un despacho, o no sé si era una sede del Colegio de Abogados del Guayas. ¿Eso existía dentro del edificio del Consejo de la Judicatura, doctor?
Vuelvo a repetirle que nosotros tenemos que recuperar todo lo que hemos perdido. Efectivamente, en el tercer piso de la Corte Provincial de Justicia del Guayas existía el local del Colegio de Abogados de la provincia del Guayas. Y ahí estábamos por un comodato que fue entregado cuando se entregó el palacio en la administración del presidente Roldós por 50 años. Lamentablemente, en la administración del doctor Luz, esas instalaciones se perdieron. Y se perdieron porque entraron en una confrontación que no era necesaria hacerla con el gobierno, con el que se habían peleado, porque ellos eran parte de ese gobierno al principio, y el colegio se quedó sin local. Ahí fue cuando ganó las elecciones el actual presidente Salazar la primera vez y fuimos a parar a Kennedy Norte. Esas oficinas finalmente, ahora nos hemos enterado, eran parte de ese Nexo Global y de ahí pasamos al edificio que tenemos en la calle 9 de octubre frente al Oro Verde. Pero esas instalaciones que usted conoció las perdimos hace exactamente unos 9 años. Nos quedamos sin oficinas. Eso es verdad. Perfecto. Y el edificio actual que conocí cerca de la 9 de octubre, también un edificio un poco antiguo pero restaurado, donde da cabida actualmente como sede del Colegio de Abogados, ¿es patrimonio del Colegio de Abogados, doctor? Bueno, nunca nos han mostrado los documentos, pero entendemos que el colegio es de propiedad, es propietario de ese inmueble y que está hipotecado y se han estado pagando los valores hipotecarios. Pero no lo sabemos porque Salazar nunca ha dado cuentas de su administración. Por eso es que cuando asumamos la presidencia lo que vamos a hacer es una auditoría y una fiscalización. Bueno, eso es derecho adquirido del que entra como nuevo administrador, eso es indudable y nadie le quite ese derecho, doctor. Bien, terminemos el tema ahí. Si algo más habrá que decir en cuanto a la elección de el Colegio de Abogados, encantado. Y si no, ya pasamos de lleno a la otra parte de la entrevista. Dígame. No, yo creo que eso es lo fundamental. A los abogados yo solamente tengo que pedirles que rechacemos cualquier campaña que sea sucia o asquerosa. No puede ser que en un proceso electoral de un colegio profesional las otras listas hayan dicho la semana pasada que yo he fallecido y que lo hayan anunciado a través de una radio que se identificó como Radio Morena. Ventajosamente la radio rectificó y aclaró que ellos no dieron el mensaje. Pero eso ya me parece que no tiene ningún límite en las actuaciones que tienen algunas otras personas. Y también que los candidatos lo que tienen que presentar sus propuestas. ¿Qué es lo que van a hacer? Nuestra lista es la única que ha estado presente y es la única que presenta propuestas en todo momento a través de las redes sociales. Porque si usted es un seguimiento, se dará cuenta que todos los días yo recibo visitas de abogados en mi despacho o yo visito las unidades judiciales donde recibo un apoyo que siempre ha sido muy generoso y muy grande. Interesante, doctor. Vamos a entrar en el tema que habíamos planteado para el día de hoy. Crisis judicial en el Ecuador. De pronto como una utopía, quizás una exageración, pero yo siempre he tenido la oportunidad a veces de reflexionar, de reflexionar. En el mundo de las matemáticas, de la ciencia de exactas, uno más uno es dos. En el término jurídico de la ley, el tema, la ley está hecho para interpretarla, para aplicarla. ¿En qué nivel se interpreta? ¿En qué nivel se aplica? Doctor, por favor. A ver, cuando yo era un estudiante de Derecho hace 35 años, nosotros en el país íbamos a las audiencias y nosotros veíamos cómo los jueces decían lo que la ley dice y eran cerrados lo que la ley dice y eso es lo que se aplicaba. El mundo fue cambiando y los que ahora somos personas mayores de 55 años,
nos dimos cuenta que los derechos constitucionales comenzaron a prevalecer sobre las normas legales. Entonces ahora no es lo que la ley dice, ahora es lo que el juez dice a través de su sentencia, porque corresponde al juez garantizar los derechos de todas las partes. Y cuando una norma legal contiene disposiciones que son contrarias a una norma constitucional, tiene la obligación, en el caso concreto, de declarar la inaplicabilidad de la norma e informar a la Corte Constitucional. Entonces, los jueces ahora son mucho más garantistas que hace 35 años. Los jueces necesitan tener una total independencia para que su actuación sea mucho más firme y mucho más entendida. Porque cuando los jueces se entregan al poder, sea este político o económico, pierden la esfera que tienen que tener de su independencia y de su actuación. Por eso es que, no ahora, siempre vamos a escuchar que hay crisis en el mundo judicial. Y quienes hemos sido parte como abogados litigantes y como dirigentes gremiales, hemos participado de todas estas situaciones y de todos estos cambios. A nosotros nos tocó, por ejemplo, cuando fuimos presidentes del colegio en el año 97, ir del cambio de máquina de escribir a la computadora. Ahora, los jóvenes ven la computadora y creen que eso es lo que siempre ha existido, pero quienes estudiamos de niños y de jóvenes usábamos máquinas de escribir y nos enseñaban con una regla pues a escribir en las máquinas. No sé si usted se acuerda, porque usted tampoco creo que es tan joven. 50 años, Nos doctor. pegaban. Por eso, le estoy diciendo, y nos pegaban porque teníamos que tipear sin ver la letra. Eso nos tocó vivir a nosotros. Ya de viejos comenzamos a usar las computadoras. Que nosotros no sabíamos usar computadoras, con eso no estudiamos. A nosotros nos tocó ir, me acuerdo, para mi tesis doctoral, a buscar libros en las bibliotecas, hacer las investigaciones. Ahora todo se hace en la computadora, todo es en Google Academic, ¿verdad? Y en las bibliotecas virtuales de las universidades. Nos tocaba en aquella época, si tipeábamos mal, volver a escribir todito. A veces tenemos que usar el Wikipedia. Y ya con las computadoras comenzamos nosotros a usar mecanismos que no habíamos hecho. El autocorrector. ¿Qué está pasando ahora? Que ahora vamos a pasar de la computación a lo digital. Ya esta crisis sanitaria obligó a la función judicial, ante nuestro reclamo, que nosotros decíamos, ¿cómo pueden hacer ir ustedes a los funcionarios judiciales, a los fiscales, a los defensores públicos, a los abogados particulares en esta pandemia? La gente se va a enfermar y se va a morir. Y pensaron que uno estaba mal. Pero fueron mis reclamos, mis alertas, las que permitieron que se comience a proteger la vida. Pero claro, primero se murieron 3 jueces, 3 fiscales, 3 defensores públicos, y hasta ese momento habían fallecido ya 166 abogados. Fue mi posición firme la que hizo que se cambie de la justicia de computación a la era digital, y comenzamos a tener las audiencias telemáticas, y comenzamos a tener la casilla virtual y los escritos online con la firma electrónica. Y es que una circunstancia como la que está viviendo el mundo, esta pandemia, nos ha obligado a dar un paso agigantado hacia lo que va a ser la nueva forma del ejercicio profesional del abogado. Mire usted, estoy conversando con usted vía online con el sistema Zoom. En otras circunstancias, es decir, en el mes de marzo, antes del 14, a lo mejor me tocaba irme hasta Yaguachi, pasar comprando los queijos de los Reyes y luego ir a dar su programa. ¿Sí ves? Pero la circunstancia nos obligó a utilizar estos medios de información. Y entonces ahora muchos nos comunicamos con nuestros clientes o vamos a juntas directivas o asambleas a través del sistema Zoom.
que es una nueva herramienta de comunicación y es una nueva herramienta del ejercicio profesional. Eso va a obligar a que el abogado tiene que ser parte activa de este cambio de la computación a lo digital para que pueda funcionar lo que quiere hacer el Consejo de la Judicatura. Y lo que está haciendo. Para eso se necesita un colegio activo. Uno de los grandes problemas que tenemos todos los abogados es que nos están queriendo cobrar valores que llegan hasta $60 en la firma digital, en la firma electrónica. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que suscribir convenios con las certificadoras calificadas que emiten las firmas electrónicas y dar un servicio al abogado que es parte del colegio y que se encuentra al día, darle el servicio de una firma electrónica gratuita. Hacia allá tenemos que dar un servicio a nuestro obrero. Esa implementación de el requerimiento de firma electrónica también generó problemas y más aún seguramente algunos colegas suyos no están tan al tanto cómo manejarse en el sistema y quizás aumenta el problema, doctor. Hubo problemas para la implementación por valores, por colas, por el sistema colapsado y una serie de situaciones. Pero es que yo le estoy diciendo que yo he sido parte del cambio de la máquina de escribir a la computadora. Y cuando se hizo esa implementación fue un problema, porque muchos abogados no sabían manejar la computadora. Y casualmente en ese tercer piso al que usted se refiere, yo puse ahí lo que se llamaba el CyberLex, que eran computadoras donde los abogados que estaban en el Palacio de Justicia llegaban, utilizaban sin costo, hacían sus escritos, comenzábamos recién a usar el Internet, porque no había celulares, acuérdense que eran unas cosas grandotas los celulares. Entonces, en aquella época no teníamos la posibilidad de coger un celular como ahora lo tomamos, mandamos WhatsApp, mandamos fotos, hacemos equipo. Eso no había el año 97, no sé si usted se acuerda. Efectivamente. Eso nos obligó a nosotros a evolucionar. Los abogados que no evolucionaron fracasaron. Ahora, la situación que estamos viviendo en este momento nos obliga nuevamente a evolucionar, a dar un salto, porque la tecnología no se va a detener. Los que pretendan sostener que no quieren ser parte de la justicia digital o de la firma electrónica están cayendo en un error. No podemos impedir eso. Esa es la forma como se va a hacer en el futuro. Pero los abogados tenemos que tener un colegio que nos oriente y que nos ayude. Que nos ayude a tener la firma digital los que no pueden tener. Que se hagan los cursos para poder entender cómo se hace esto de hacer el escrito en Word, pasarlo a PDF y subirlo a la casilla electrónica. Hay que comenzar a utilizar la tecnología. Y hacia allá tenemos que ir. El colegio tiene que ser consciente de esto y hay que continuar en los procesos formativos académicos sin costo que nosotros estamos haciendo. Porque el abogado que no se actualice en sus conocimientos es el abogado que no va a tener ningún éxito en el ejercicio de su profesión. Y ahora, gracias a esta tecnología, lo que antes me costaba traer a mí un tratadista internacional para que esté en Milagro, en Durán, en Guayaquil, ahora lo podemos escuchar online, desde nuestra casa. Tremenda ventaja, tremenda bondad que está en nuestras manos y hay que aprovecharla, sacar la ventaja y ser más eficientes y efectivos en cada una de las actividades que realizamos cotidianamente, profesionales, comerciales y en todo sentido. Mi doctor, una pregunta que vamos a plantear en este momento. Para que exista una crisis judicial en el Ecuador, ¿qué debe pasar? ¿O qué lo que suceda puede considerarse como una crisis judicial? Bueno, pero es que estamos viendo nosotros cómo los jueces a veces son perseguidos injustificadamente en sus actuaciones, porque los jueces están haciendo lo que corresponde hacer, pero hay personas que tienen otros intereses y les presentan denuncias y los persiguen. Como también hay jueces que hacen cosas que no corresponden. ¿Qué es lo que hay que tratar de hacer? Tener una función judicial independiente, con personal muy calificado, que las actuaciones sean siempre enmarcadas dentro
de lo que corresponde a cada juez y que a veces los jueces comprendan que la unidad de cuerpo tampoco es buena. Porque yo puedo ser amigo de alguien, pero si ese alguien está haciendo lo que es incorrecto, yo no tengo por qué estar de acuerdo con eso. Entonces, esas posiciones son las que fortalecen la administración de justicia. Pero sobre todo, y le voy a repetir, debe existir una independencia en la función judicial. Ningún juez puede recibir disposiciones de ningún funcionario superior que le diga cómo tiene que hacer su trabajo. Porque entonces en ese momento ya mejor no tenemos jueces. Vayamos al sistema de jurados, donde vienen 12 ciudadanos que no son jueces y que escuchan el problema y resuelven. Y el juez simplemente es como un árbitro. Eso es lo que tendríamos nosotros que aspirar. Y yo en el caso particular lo vengo buscando desde hace 29 años que ejerzo la profesión. Siempre he tratado de que la justicia sea independiente. Creo que hay muy buenos jueces, muy buenos agentes fiscales en sus actuaciones. Hemos evolucionado en eso. Pero de toda bien la viña del Señor, pues hay también jueces que a lo mejor hacen quedar mal a otros, ¿verdad? Pero no son todos. Y yo en eso sí tengo que ser muy puntual. Como hay muy buenos fiscales, muy valientes en sus actuaciones. Pero un fiscal o una fiscal a lo mejor actúan de una manera equivocada. Eso no quiere decir que todos son así. No podemos generalizar. No estoy de Seguramente, acuerdo con eso. seguramente que sí. Ahora, en el caso puntual de lo que usted ha referido, deben ser independientes. No es menos cierto que así debe ser, que haya una independencia de función y especialmente la función judicial. Ahora, la metida de mano en la justicia se dice, hablando del término político. En el gobierno anterior se escuchó en algún momento decir que sí voy a meter mano en la justicia, pero era para modernizar las dependencias, las instalaciones, para dar mayor funcionalidad, para dar un mejor servicio al ciudadano. ¿O es que la metida de mano es en otro sentido? ¿O lo que se dijo aquella vez lo tomaron de referencia y ahora se mete mano en la justicia? ¿Cuál es su criterio, doctor? Mire, en la justicia siempre ha habido ese comentario que hay una metida de mano. Cuando éramos jóvenes, la función judicial se la repartían los partidos políticos. Llegaban al poder y decían, usted tiene tantos magistrados, ¿verdad? Y los designaba el Congreso Nacional. Sí se acuerda, ¿no? Claro que sí. Así se designaba. Y les quiero decir que esa Corte Suprema que se designaba de esa forma tuvo magistrados de mucha valía, de mucho lujo. Eran magistrados que eran escogidos entre juristas de primer nivel. Con el gobierno de Correa se buscó una nueva forma de administrar, de designar a los jueces a través de los concursos que se están haciendo. Sin embargo, y no porque lo digo yo, creo que en la Corte Nacional actual hay juristas muy reconocidos. Sin embargo, debo señalar, no del mismo nivel de las Cortes Supremas que habían hace 20 años o hace 15 años. Porque esas Cortes Supremas tenían magistrados de un altísimo reconocimiento en lo profesional, en lo intelectual, en la presencia como magistrado. Y eso no lo digo yo, eso está en historia. Mire, yo siempre he sostenido que la Corte Suprema debería tener 3 fuentes de elección. El primero debe ser el académico. Las universidades deben tener por lo menos el 30% o el 33% de la Corte Nacional. Deben de ahí nacer. Profesores universitarios de primer nivel, designados por los decanos de las facultades de Derecho, de cada escuela de Derecho legalmente reconocida. Usted va a encontrar abogados, pero de altísimo nivel. La otra fuente debe ser la misma función judicial, a través de la Asociación de Jueces de la Función Judicial y de la Asociación de Judiciales. Y usted va a encontrar que de esa manera se protege la carrera judicial, porque uno llega de ayudante y a lo mejor quiere llegar a ser magistrado de la Corte Suprema, pero tiene que tener una motivación y una forma de elección. Y entre los jueces todos se conocen.
Y la tercera forma deben ser los colegios profesionales de abogados. Al tener usted estas tres formas de designación de los magistrados de la Corte Nacional, no va a encontrar injerencia política, porque ni los decanos de las facultades, ni la Asociación de Judiciales, ni los colegios profesionales nos debemos a partidos políticos. Es muy difícil que se meta la mano, ¿verdad? En cambio, que la forma de elección que hay actual, la gente dice, no, pues si estos aquí pertenecen a tal grupo político. Y eso hace daño realmente a la administración de justicia. Posiblemente algunos buenos prospectos quizás ni se atreven a participar en esos concursos, sino algunos que a lo mejor, sin ofender a nadie, clientelalmente están esperanzados en un concurso de esos. A lo mejor buenos jueces están en el anonimato, doctor. Lo que pasa es que, mire, hay personas que nacen para ser jueces, tienen esa vocación de administrar justicia. Y ellos, pues obviamente, van a ser una fuente importante para la designación de la Corte Nacional y de la función judicial en general. Hay catedráticos que no ejercen mucho la profesión, pero son catedráticos de mucho nivel, que también van a enriquecer la Corte Nacional. Y luego está el abogado en libre ejercicio, que es el que lucha todos los días, y entre los que se encuentran los abogados más importantes y más destacados en cada ciudad, en cada provincia y en el Ecuador. Es muy difícil que usted me diga tal juez es un abogado conocido a nivel nacional. Eso es difícil. Pero un abogado con un relativo éxito, todo el mundo lo conoce. ¿O no le parece a usted eso? Seguro. El libre ejercicio, claro, si usted me dijera a mí, doctor Banegas, ¿usted quiere ser magistrado de la Corte Nacional? Yo le diría que no me interesa. Porque mi vocación no es el de ser juez. Además que, para serle honesto, un magistrado de Corte Nacional tiene un sueldo que no creo que pase de $5,000, ¿verdad? Entonces, para mí, los magistrados de Corte Nacional en el Ecuador no son lo debidamente pagados como son en otros países. Y eso hace que muchos abogados de nivel decidan no participar para ser magistrados de la Corte Nacional. Hay una razón lógica a lo que usted está explicando, pero quizás esa misma situación incide gravitantemente para que tengamos serios problemas en el sistema judicial. Y yo quisiera preguntarle, ¿en el Ecuador hay independencia de funciones? En teoría, sí. En En la la práctica. práctica, usted está viviendo en el Ecuador. La respuesta la tiene usted mismo. Seguro, y esa es. No me, no me haga dar a mí un comentario que no me corresponde darlo en este momento. Seguro, seguro. Usted sabe que nosotros estamos muy vinculados en la lucha contra la corrupción y hay casos que los Banegas manejamos a nivel del país que nos mantienen en el ojo del huracán. Usted lo conoce. Así es, definitivamente. Si valía la pena, tocábamos un poquito de esos temas también, lo que realmente está pasando, lo que está pasando en los últimos días, de verdad que ya así nomás, a simple vista viendo, ya parece ser que estamos en medio de, no mafias de narcotráfico, sino de mafias políticas. No sé si la apreciación mía es la acertada o estoy exagerando, doctor. Bueno, pero es que actualmente los medios de comunicación social están en una competición permanente con las redes sociales, porque las redes sociales dan informaciones antes que los periodistas muchas veces. Y esa comunicación abierta nos permite ver que efectivamente en el Ecuador hay sicariato, hay asesinatos, hay delitos que atentan contra el buen vivir de la mayoría de los ciudadanos. Me refiero en la compra de los insumos médicos. Pero sobre todo hay impunidad. Porque todo esto hay, pero existe impunidad.
Y la impunidad nace o radica en que, habiendo los elementos de prueba y de convicción, a veces como que se demoran en hacer las acciones o iniciar las acciones correctas contra las personas que deben iniciarse. Porque si usted le inicia un juicio a alguien por algo que dice, pero no, esto no debería de ser, debería ser por lo de acá, ¿verdad? Por lógica. Quedan muchas dudas en las actuaciones. Es lo que el común está observando. Y los acontecimientos que se están presentando, obviamente, alarman a la sociedad. ¿Qué es que está pasando en el Ecuador? ¿Cómo puede ser posible que una persona que ha pedido ser testigo la maten? O sea, él estaba diciendo a gritos, oye, yo quiero colaborar, quiero dar información. Y mire usted lo que ha pasado. ¿A quién le interesó callar? ¿A quién no le interesó que este ciudadano hable? Ya, esa es una buena pregunta. Y ahí, ¿qué le puedo yo decir? ¿Quiénes son los que tienen más interés? Los unos, los otros y aquellos. No sabemos, pero la fiscalía tiene los datos, tiene la información y lo que ellos tienen que hacer es actuar. La fiscal general del Estado dijo, cuando comenzó este problema de los hechos de corrupción más renombrados en el país, dijo, querían las cabezas, ahí están las cabezas. ¿Qué mensaje quiso decir con eso? Que ahí están, pero ¿y qué ha pasado? La pregunta es, ¿están todas? Porque uno se saca los cueros al sol y el otro enseguida dice, si tú me dices algo, yo también hablo. ¿Qué es lo que está pasando? Es justicia selectiva, doctor. Esto es justicia selectiva. Remontándonos al tema de la sentencia del señor ex vicepresidente, el ingeniero Jorge Glass. Usted en algún momento, no sé si estoy bien, pero da la impresión que usted decía que en términos generales Jorge Glass es inocente. ¿O estoy equivocado? A ver, yo sobre ese tema no he dado ninguna opinión. Yo creo que usted se refiere a mi hermano Alejandro. Ah, listo, listo, perfecto. Entonces está bien. Sobre ese tema yo no he opinado. Además que no puedo opinar porque no conozco el juicio. Ah, Y claro. un profesional no puede dar opiniones sobre cosas que no conoce. Perfecto, doctor, perfecto. En este sentido, lo que está sucediendo en los últimos días de verdad que deja mucho que desear. ¿Qué cree usted que debe pasar aquí para poner un alto? Porque se anuncia que el nuevo, que el detenido que está siendo trasladado posiblemente a la Tacunga, no sé a dónde lo van a trasladar, el que sobrevivió a ese ataque en la penitenciaría el pasado fin de semana, también estaría en riesgo su vida. ¿Qué podría pasar? ¿Qué es lo que usted como abogado, conocedor del derecho, podría poner un mensaje, un pedido para que las autoridades actúen con probidad, ¿no? Ha venido advirtiendo del riesgo que corría la vida tanto de él como del que falleció. Y pedía que sea incluido como un testigo protegido porque hay cosas que conoce que pueden ayudar a destapar otras cosas. Y en ese descubrimiento de la verdad pueden estar vinculados muchas personas, a lo mejor muy importantes. Pero resulta que el señor que falleció en una cárcel. ¿No? Y quien tenía que darle las protecciones no podía ser mi sobrino, porque él no es policía, él no tiene el poder para hacerlo, él lo venía pidiendo. Que ahora está como testigo protegido del sobreviviente, sí. Que se lo vuelva a colocar en la cárcel, yo creo que eso es una tontería, pues volverlo a colocar en la cárcel. Si ahí es donde está el riesgo. ¿Quién lo protege en la cárcel? Le pregunto yo al país, ¿quién lo protege en la cárcel? Ahí en la clínica donde se encuentra actualmente, ahí está protegido porque está rodeado de policías. Pero no hay seguridad de que él en una cárcel no corra riesgo de ser víctima y terminar como ha terminado el otro señor, el israelita. Porque cuando a alguien lo quieren callar, buscan los mecanismos para callarlo, ¿verdad? ¿O no es así?
Efectivamente, ¿qué protocolo se sigue o qué procedimientos se adoptan cuando entra al programa de testigo protegido? Bueno, el protocolo está en la ley, ¿no? Primero le tiene que dar una protección, porque él va a colaborar con la fiscalía, va a dar una información que tiene que ser nueva, donde pueden estar involucradas otras personas. O sea, no es que cualquiera puede ser un testigo protegido. Tienen que haber los elementos para que sea considerado. Entiendo que el señor sobreviviente ha entregado audios, ha entregado videos y ha entregado pruebas que son conducentes para poder demostrar la existencia de la responsabilidad presunta de otras personas en otros hechos delictivos o en ese. Por eso es que la fiscalía lo va a tomar como un testigo protegido, porque está colaborando en un proceso de investigación. Claro, hubiese sido mejor que hubiese tenido esta calidad antes del viernes, ¿verdad? Para que no haya un fallecido. Pero ya se dio la cosa y ya hay un testigo protegido. Y protegido significa que protegerlo, de no llevarlo a una cárcel. A eso me refería, doctor. ¿Cómo cumple en este caso la situación de detenido como tal siendo testigo protegido? ¿Dónde debería estar en este caso? Es que eso ya depende de la fiscalía. La fiscalía es la que tiene que tomar las medidas. Y yo no le puedo decir a la fiscalía lo que tiene que hacer. La fiscalía sabe lo que tiene que hacer. Sabe el riesgo que está corriendo esta persona. Entonces ya todos somos expectantes, ¿verdad? Pero cuando usted quiere proteger a alguien, ¿qué es lo que hacen en otros países cuando quieres proteger a un testigo? Lo tienes en un lugar que nadie sabe, Perfecto. para que nadie le haga daño, para que no le pase nada. Así es, ¿verdad? ¿Y quién lo protege? La policía, que son los encargados de proteger pues, a los testigos. Pero que si usted dice es un testigo protegido y nadie lo protege, entonces ¿para qué es protegido? Buena reflexión, doctor. Esto que no tiene razón de ser. Ahora, yo sí quiero pedirle a la señora doctora Rom, no es cuestión de ponerle un policía a mi sobrino. No, pues eso es una tontería. Ahí tiene A propósito de eso, doctor, si me permite, yo sé que usted está preocupado. Ustedes son un grupo de profesionales, hay un vínculo familiar, son profesionales del derecho. Su sobrino, perdón, está manejando la defensa. En este caso, al parecer, según lo que se informa en otros medios, hay presiones para que él abandone el caso. Vi un video, me parece usted le daba apoyo moral a él para que siga alguna denuncia, algo por el estilo, estaba publicándose en medios, doctor. A ver, nosotros siempre vamos a proteger el ejercicio de la profesión de la abogacía y no vamos a aceptar ningún tipo de intimidación de nadie y de nada. Y me refiero a cualquier abogado que se siente intimidado. La gente a mí me conoce y saben que cuando hay un abogado que está siendo intimidado, yo voy y lo respaldo. ¿Cómo no voy a respaldar a mi sobrino? Si eres un joven que es valiente, que está enfrentando un problema muy serio. Ahora, que no se equivoquen las personas, ¿eh? Porque nosotros somos un equipo de abogados y todos estamos conectados. O sea, ese joven, que es un joven valiente, íntegro, valiente, no está solo. Nosotros lo vamos a proteger dentro de las medidas que nos corresponden, porque si la policía, si el Ministerio del Interior no le coloca los suficientes policías para hacerlo, tengan la seguridad que nosotros le pondremos los guardias para proteger. Eso va, nosotros no vamos a correr ningún riesgo. Interesante porque la verdad que el tema está medio complicado. De verdad que levantamos con noticias a veces inimaginables, sacadas a veces de capítulos de películas de terror, cuestiones que se han visto solamente en la pantalla de un cine, pero en sí el Ecuador tiene que poner ya las barbas en remojo. Este tema se está saliendo de las manos. ¿O cree que no es así, mi doctor? Bueno, pero es que usted está señalando algo que todo el mundo está viendo. Pues. Aquí la gente está viendo lo que está pasando. Lo que pasa es que aquí lo que no sabemos es quién es el que
tiene real interés en que haya sucedido lo que sucedió. Yo no me atrevo a decir fulano X es el que tenía interés, porque no lo sabemos. Y eso es lo que la fiscalía tiene que averiguar, pues quién es el que tenía realmente interés en que el señor que falleció se quede callado o que termine muerto. La rueda de prensa, la rueda de prensa de el expresidente Abdalá Bucaram, eh, ¿en qué aportó o en qué complicó o amarró más este embrollo jurídico? ¿O qué es lo que pasó con esa rueda de prensa? ¿Cuál sería el impacto positivo o negativo de que la hablada de él o del mensaje que él hizo? Pero ¿a cuál rueda de prensa usted se refiere? Del exmandatario Abdalá Bucaram, Ya, él se refiere a ese que habló como 2 horas. ¿A esa se refiere? a la A que la que se se dio dio el el día día 9. 9. Por eso, esa que habló como 2 horas y que ha dicho que iba a Efectivamente. ser candidato a presidente. Ajá, ¿A eso se refiere? efectivamente es. Pienso que el presidente Bucarán ha dado un mensaje que lamentablemente en las cosas que ha señalado, algunas yo creo que todo el país las conoce. Me refiero al tema de los DINA Papers, eso es algo que todo el mundo sabe, ¿verdad? Pero respecto al tema en concreto de lo que usted quiere saber es sobre el fallecido y el que está herido, ¿verdad? A eso se refiere usted. Sí, de Sí, de pronto, o pronto, o sea, sea, ¿en ¿en qué qué tanto tanto aporta, aporta, complicó complicó más? más? ¿O ¿O ahí ahí puede puede coger la coger la autoridad autoridad judicial y judicial y proseguir proseguir investigación investigación o o pedir pedir que que aclare a aclare qué a se qué se refiere el refiere el expresidente? expresidente? Creo que él, en las conversaciones que ha tenido, que se han escuchado, dice cosas que sí preocupan, ¿no? Cuando él dice que él puede conversar con los jueces de un tribunal penal para resolver un problema, ¿verdad? Yo no sé cómo él puede decir eso, no entiendo. Y eso es algo que él tendrá que explicar. O cuando dice que en el Consejo de la Judicatura él tiene el control. El Consejo de la Judicatura no puede ejercer ningún control sobre ningún juez. O sea, son cosas que lo va a tener que explicar. La administración de justicia no puede ser controlada por nadie. Tiene que tener esa independencia a la que me estoy refiriendo. De- Amerita una investigación por parte de la autoridad competente. O sea, ¿a qué se refiere? ¿O quiénes son esos jueces? la entrega de credenciales supuestamente falsas de la DEA a estos ciudadanos extranjeros, ¿hay una referencia a alguna guardia de seguridad del ex vicepresidente? ¿Esto cómo lo pueden haber manejado de esa manera? ¿Qué tan cierto será? ¿Qué investigación podría darse ahí usted como conocedor del derecho en esa versión? En la versión de los guardias, no son guardias de seguridad, me parece que son la escolta motorizada que tenía el ex vicepresidente. Así es, así es. Mire, eso de ahí consta en la declaración que ha hecho ante la autoridad fiscal los señores en referencia. O sea que si alguien tiene que explicar algo, son ellos, porque ellos son los que dicen que han recibido las credenciales. Y hay versiones que son parte de juicios que ya son públicos y que se puede revisar, que nadie se ha preocupado de revisarlos antes, cuando eso ya tiene 2 meses. Ahí preocupa mucho la actuación de la fiscalía en Santa Elena, ¿verdad? Porque le dijeron, a ver, el dinero, nosotros, no es ilícito el dinero es producto de un negocio y lo hemos recibido de fulano tal, en tal ciudad, dicen que hay un video que graba el momento en que se hace la entrega del dinero y se entrega las pruebas COVID. El negocio es lícito. El dinero que ellos reciben, dicen, es lícito porque me lo entregaron.
pero la fiscalía no le prestó atención a esa información que era vital y no explotó el celular que demostraba que ahí estaba la información, ¿verdad? Y cerraron la instrucción fiscal. Cerrando la instrucción fiscal, obviamente no se puede imputar por ese hecho a nadie más, pero hay otras cosas que se pueden investigar. Ahora, esa información, eh, algunos videos, perdón, algunos audios, luego han salido en las redes sociales que todos conocemos, pero entiendo que hay muchos más audios, ¿eh?, que los tiene la fiscalía, que están dentro del proceso. Lamentable la situación del país, realmente a expensas de lo que pueda suceder y hacer la fiscalía, los operadores de justicia en general. Hay otro tema adicional. Ciertamente muchos actores políticos básicamente se dedicaron a tratar de ayudar en algunos casos a la ciudadanía en plena etapa de emergencia. La judicialización al señor exmandatario Abdalá Bucarán por el tema que él refiere permanentemente, tráfico de armas químicas, o sea, por poco dice, me consideran que soy un Osama Bin Laden. ¿Estaba bien conceptualizada, bien dirigida, bien tipificada el supuesto delito que está asignado para él? Mire, como conocedor de la materia penal, yo creo que es una torpeza decir que el, el delito por el cual se encuentra imputado sea el de tráfico de armas nucleares o químicas. Dígame que hay dos posibilidades, el porte o la tenencia. Él no tenía el arma en su poder, entonces no puede haber porte. Tenía entonces la tenencia del arma, porque el arma estaba ahí. Que, que esa arma se la regalaron, que es una cuestión histórica, que tiene más de 20 años, lo que usted quiere. Un arma debe siempre tener un permiso para que una persona lo pueda tener. Ninguna persona natural que no sea deportista puede poseer un arma. Y los deportistas deben tener armas que son casualmente para eso, para el deporte de tiro, ¿verdad? Pero no pueden tener permisos para portar armas. Eso está prohibido. Si tú te encuentran con el arma en tu poder en un carro, te van a iniciar un juicio por porte de arma. Si el arma te la encuentran en tu casa, pero que tú no la tienes, eso es tenencia de arma, pero no es tráfico de armas. Eso yo no sé cuál es la teoría del caso ahí, no sé cómo lo van a poder demostrar. No lo veo. Si usted me pregunta a mí, yo no lo veo, ¿verdad? Es que a simple vista pareciera que ayer el mandatario se ríe de la situación, pues, porque yo no soy traficante, peor de aún de armas nucleares, ni que le haya encontrado alguna ojiva de algún proyectil, algo así como en Medio Oriente se podía encontrar posiblemente. Por eso le estoy diciendo, o sea, por sentido común, la fiscalía tiene un caso como lo imputado muy difícil de demostrar, porque no hay, pues. El hecho que yo encuentre un arma en una casa con unas municiones que son del arma, eso no me convierte en traficante. Y para llegar a ser traficante tengo que demostrar cuál es el tráfico del arma. Lo veo muy complicado eso. O sea, si usted me está haciendo esa pregunta concreta desde el punto de vista doctrinal, penal, lo veo muy complicado. Un caso muy complicado para la fiscalía de demostrar. Seguramente así lo estamos avisorando porque también nos ponemos a analizar a veces y no le encontramos por dónde podrían considerar que hay un delito plenamente justificado y demostrado. Doctor, terminamos ese caso que es un poco engorroso el tema que estamos hablando. Sin embargo, pues para concluir la entrevista y discúlpeme, aprovechando su gentileza de aceptar la invitación, son las 20 horas 40 minutos, dialogamos con el abogado Ricardo Vanegas Cortázar, tema crisis judicial en el Ecuador, una entrevista en Aroma TV, canal digital desde el Cantón Yaguachi, operamos desde Virgen de Fátima en la vía Durantambo. Estamos acá para servir a nuestra comunidad, queremos entregar servicio de comunicación con sentido social y comunitario. Esa es nuestra propuesta. Doctor, para casi terminar nuestro diálogo, nuestra entrevista, lo que se ve en los últimos días, hoy sesionó el Pleno del Consejo Nacional Electoral.
entre algunos 6 puntos en el orden del día, de manera extraordinaria, sesión extraordinaria número 21. Ahí hablaban el tema de los 4 movimientos que pretenden anular del listado del registro electoral del Ecuador. No sé si usted estuvo conociendo el tema o alguna referencia podemos hacer de ese caso, doctor. O sea, lo que yo sabía es que querían anularlo y luego fue un juez electoral y dejó sin efecto eso. ¿A eso usted se refiere? Sí, efectivamente a ese tema. Hoy, déjeme ver, por aquí tengo un apunte. Hoy conoció el informe de la Dirección Nacional Jurídica del Consejo Nacional Electoral, lo conoció el Pleno. En eso hacen una serie de referencias de la Dirección Nacional Jurídica y pide solicitar a la Contraloría una serie de documentos, o sea, prácticamente documentos fehacientes que demuestren la tesis que asevera la Contraloría. Yo veo ahí también que va a estar bastante complicado. Creo que el Contralor se apresuró en hacer una cuestión de esa naturaleza y ahora, para mi criterio jurídico, está actuando de la manera más proba, con el ánimo de desembocar ese caso de la manera más justa posible. En ese sentido, doctor, ¿cree que es pertinente a estas alturas tratar de eliminar una organización o dos o tres o cuatro organizaciones políticas cuando estamos ya en las vísperas de un proceso electoral? Pero es que el Tribunal Electoral, si es que encuentra elementos suficientes que justifiquen que adopte una medida para excluir un partido político o un movimiento político, lo puede hacer. Eso no tiene que ver que la elección sea mañana. Pues. El contencioso electoral, doctor. La decisión es política, no importa lo jurídico. Se toma la decisión y punto. En su momento, debo recordarle que a Lucio Gutiérrez le quitaron los derechos políticos y le impidieron ser candidato a la presidencia cuando se lanzó por primera vez el economista Correa y Lucio tuvo que ser reemplazado por Gilmar. Sí se acuerda, ¿no? Uh -huh. Y 2 años después el Tribunal Constitucional dijo que esa decisión que había tomado el Tribunal Supremo Electoral era inconstitucional, pero le quitaron los derechos políticos por 2 años. Entonces, esa ya es una decisión no jurídica, es una decisión política. Y así no debe manejarse la justicia electoral en el Ecuador. Porque a lo mejor lo que quieren es que algún actor importante en política nacional no pueda participar. Y pierden el tiempo, porque yo creo que los actores políticos en este país, si les quitan un partido, habrán otros partidos que querrán darle el apoyo. Y vemos que básicamente esto está pasando, quizás por hacer un bien, están aumentando la popularidad de, sí, el exmandatario, hay que decir con punto y coma, del exmandatario Rafael Correa, están aumentando la posibilidad de que se encuentre en la primera retina del pueblo ecuatoriano, doctor. Ya ese es un tema político nacional sobre el que yo no pienso opinar, porque como usted comprenderá, yo soy un dirigente gremial y yo no mezclo nunca lo gremial con lo político. Los Entiendo. actores políticos que hablen de esos temas. Yo voy a hablar solamente de los temas gremiales o de los temas jurídicos que usted me pregunta. Ya no voy a hablar. Perfecto, doctor. Yo entiendo la posición. A veces también hay situaciones que por ética tenemos que manejarnos en el sitio, en el lugar que nos corresponde. Doctor, yo le agradezco su gentileza por la invitación. Yo sí quisiera de pronto en algún momento determinado que tengamos algunas cuestiones puntuales que conversar con usted, cruzamos la invitación y podamos dialogar con toda naturalidad. Le agradezco su aceptación a esta entrevista. Si algún mensaje final nos puede entregar como medio digital a los oyentes y televidentes que nos siguen la señal, muy agradecido de usted, doctor. Yo le quiero más bien agradecer a usted que se haya acordado de mí y estaré siempre a su disposición cuando tenga la gentileza de invitarme. A los colegas de Yaguachi, de Milagro, de Naranjito, que están todos cerca de Durán,
un gran abrazo digital y no se olviden que su pana está en la 2. Pasen bien. Hasta luego. Muchas gracias, señoras y señores. Este ha sido el diálogo, una entrevista muy sencilla, sincera, muy puntual con el doctor Ricardo Vanegas Cortázar, dialogando temas puntuales y vamos a retornar ya a nuestro estudio principal, señoras y señores. Gracias por su atención.